Los ajustes rigen desde las 0 hora de este 1 de enero. La tarifa de OCE sube con el IPC esperado 7,8%. Antel ajusta 7%, UTE 5,7% y ANCAP no aumenta los combustibles, excepto la garrafa de Supergas 7,8%. Al explicar por qué los combustibles no bajaron, el director de OPP, Álvaro García, dijo que para el gobierno es fundamental el mantenimiento de la situación patrimonial de ANCAP y que se tuvo en cuenta la volatilidad del precio del petróleo y el tipo de cambio. Desde la oposición se considera que había margen para bajar los combustibles y por ello el diputado Pablo Abdala anunció que convocará a la ministra de Industria y al de Economía al Parlamento. Este fin de semana en Twitter, varios políticos marcaron su posición a favor y en contra de la decisión del gobierno. El senador blanco Álvaro Delgado dijo que siguen utilizando las tarifas públicas para recaudar. La UTE tenía margen para bajar un 10% en la factura eléctrica de hogares y los combustibles también tenían margen para bajarlos. El senador Pablo Mieres dijo que el aumento es una nueva prueba contundente de que no se puede esperar nada del gobierno, más que una mediocre e intrascendente continuidad. Ni siquiera una señal para el sector productivo por rebaja del gasoil. Seguimos pagando sobrecosto de ANCAP. José Bayardi del Frente Amplio dijo que no hay nada peor que la amnesia selectiva. Vale repasar los ajustes de tarifas anuales de los gobiernos blancos y colorados. Tarifazo, miren enfrente los que saludaron el cambio, dijo refiriéndose a la situación en Argentina. Lilian Galán, diputada del MPP, explicó que el precio del gasoil y de la nafta no aumenta. Las tarifas de energía ajustan 5,7%, casi 2 puntos por debajo del IPC, a excepción de la tarifa general simple, que tendrá un descuento del 20%. Esta medida beneficiará a 115.000 pequeñas y medianas empresas de todo el país. Hoy, por favor, les pido, vamos a concentrarnos en las tarifas de UTE. Vamos, porque podemos hablar de todo, pero al final no estaríamos llegando a nada. Vamos a pensar en las de UTE, en concreto. Sobre todo porque es entendible cuando uno escucha lo que fueron las megapromesas del cambio sustancial que iba a traer al país, el cambio de la matriz energética, que no se siente nunca en el bolsillo esos beneficios, ¿no? Bueno, ¿significa que no ha traído ningún beneficio para el país? No. Sí lo trajo, hay que saberlo analizar, hay que saberlo entender. Ahora, estamos hablando de que realmente esto es un tarifazo, 5,7, ¿no? Es UT. Sí, es un tarifazo, es producto de qué exactamente. O es como dice el gobierno, no, mirá que no están así, en realidad no subió, hasta te bajó un poco, si querés, la tarifa que remite únicamente a lo que es generación eléctrica, ¿no? Que es un porcentaje muy pequeño de todos los componentes que hacen a la tarifa de UTE. Ah, pero está por debajo de la inflación. ¿Hay que compararla con la inflación? ¿Es meritorio de la gestión de una empresa? Vamos a presentar a quien nos acompaña porque tiene, además, no solo una visión desde adentro, sino que tiene sus argumentos y proyectos en concreto de cómo podría bajarle en el bolsillo a la gente la tarifa de UTE. Le damos la bienvenida a Gabriel Soto, presidente de AUTE, Agrupación de Funcionarios de UTE. Bienvenido. ¿Me permite antes un análisis del panel de qué lectura hacen de esta nueva tarifa para el 2019 de UTE? ¿Dónde se ubican? ¿Qué ángulo eligen para ver si nos vamos a quejar o no nos vamos a quejar? Bien. Alejandro. A mí me parece bien cortito, a mí me parece como un déjà vu esto, ¿no? Yo casi de que tengo uso de la razón, siempre que arranca el año aumentan las tarifas y siempre nos sorprende lo que siempre ocurre, primera cosa. Segunda cosa, que algo suba por debajo de la inflación es, cualquiera lo sabe también, un aumento que por lo menos no puede adjetivarse de tarifazo, ¿verdad? Si es que queremos tener una charla más o menos de cierto nivel, porque si no, le invitamos a la gente que vaya a dormir la siesta. Y la otra cosa, que aún así son de recibo posibilidades de que la tarifa hubiese aumentado menos o incluso que no hubiese aumentado. Yo en ese caso necesitaría de elementos técnicos que no dispongo, no conozco, no he estudiado y por lo tanto escucharé con suma atención al invitado. Leonora. Bueno, creo que esta discusión, como dice Alejandro, la escuchamos desde hace muchísimo tiempo y siempre en ese mismo registro que en realidad es paupérrimo, porque hablar de tarifazo cuando algo ajusta, y uso la palabra ajusta porque me parece que es la que corresponde mucho más que suba, es descabellado.
es absolutamente descabellado. Pero creo que la discusión no es si UTE aumentó el 5,7 y qué significa ese 5,7%. Tenemos que hablar y dar la discusión realmente sobre el rol de las empresas públicas y qué queremos de nuestras empresas públicas y para qué queremos de las empresas públicas y qué tiene que pasar con las tarifas de las empresas públicas. Si son exclusivamente para funcionamiento de las propias empresas, si tiene algo que ver lo que invierte el Estado en ellas o lo que ellas pueden ayudar a los gobiernos a manejar otros temas macroeconómicos, como por ejemplo reducir el déficit, como por ejemplo reducir la inflación. O sea, creo que la discusión está ahí, más que si sube un 5,7% la UTE. Te falta un no. elemento. Los costos de producción, que son pesados para cualquier empresario y no escapa. A ver, UTE. Victoria, ahí hay otro aspecto que también tenemos que discutir en esta cuestión que hablo, un poquitito, en esto que hablamos de las empresas públicas, porque existen subsidios. ¿Por qué no discutimos y no nos fijamos a ver dónde están esos subsidios y si tienen que existir o no? Me parece que la discusión tiene que ser ahí general. está la Ley Nacional de Electricidad, que ahí está un poco establecido. Discutamos aquí hay que todo. subsidiar y que no. Robert. Yo creo que cuando... primero que nada, la idea es no licuar y no irnos a los 90, a los 2000. Digo, vamos a vivir lo que nos pasa hoy. Porque creo que, y ahí es donde quiero pararme, en las familias uruguayas, en lo que uno siente después de haber cambiado todas las lamparillas a LED, tal cual. para tratar de ahorrar, de tratar de ir detrás de las luces prendidas para que las vayan apagando, que es lo que vivimos cada uno de nosotros. Y cuando te llega la factura, la odias. La odias permanentemente porque analizás los impuestos, lo que me están cobrando aunque no pague nada, qué hago, cómo lo hago. Y nosotros, los mortales, sacamos cuentas para llegar a fin de mes. Nos cuesta una enormidad. Y las autoridades le hablan a un 2%, a un 3% de la población, porque deberían tener un vocero más o menos ad hoc que le explique al ciudadano medio qué está pasando con lo que bien planteaba Leonora. Bueno, a ver, ¿en qué se gasta, cómo se gasta? Ustedes están recaudando, ese dinero va a rentas generales, lo gastamos para esto, para aquello. Explícamelo llano, llanito. Si lográramos eso, yo sería feliz. Por eso quiero pararme en la gente, que es lo que lo sufre. Graciano. ¿Cuáles son los costos que inciden en el precio de algo? En este caso, de la electricidad. Obviamente los salarios que se pagan a quienes trabajan en la empresa que genera el servicio y luego los insumos que se utilizan para generar el producto final. Que además tenemos el problema que está dolarizado, por lo tanto, eso no es un dato menor. Y era muy importante cuando había crisis en la generación energética y había que generar electricidad en base a petróleo. Esa era una situación muy grave para el país y seguramente quizás en ese momento la tarifa no compensaba y el Estado tenía que poner plata de otro lado para compensar lo que realmente costaba mucho generar electricidad. En este momento, el 100% de la energía que está generando la UTE es en base a fuentes renovables, hidroelectricidad y molinos eólicos y algo de biomasa. Por lo tanto, el costo básico que hoy incide es el de los salarios. Cuando se dice la inflación, no necesariamente la inflación tiene que reflejarse íntegramente en el costo, porque los componentes, repito, de lo que cuesta generar un servicio son distintos. Y lo que sí me parece que la respuesta final está en quién es el propietario de UTE como de las otras empresas públicas, el Estado. Por lo tanto, la tarifa pública está en función de las necesidades financieras del dueño, que es el Estado Nacional. A ver, desde nuestro invitado, una primera reflexión. Sí, a ver, tanta cosa me dan ganas de contestar una cantidad, pero para mí es urgente arrancar con un saludo a todos los compañeros de UTE porque venimos del día 31. Ay, sí, perdón. El día 31 tuvimos con la familia, la desgracia de tener que despedir un compañero que en el marco del temporal muy fuerte. Y además ayudando a reparar lo que había roto el temporal. El compañero perdió la vida, así que justo el sector al cual yo pertenezco. Le mando un saludo grande a todos los compañeros de UTE, a todos los trabajadores del sector de operación de red y bueno, ni que hablar, un abrazo a la familia. Que hicimos paro ese día, nos correspondía hacer un paro ese día, y explicar que la gente tiene que tenernos paciencia en esas cosas. Ningún habitante del Uruguay se queda sin luz ante un paro de AUTE. Nosotros no dejamos sin luz a nadie cuando hacemos paro. Es más, dejamos cuadrillas especiales de guardias gremiales para cuando si se corta la luz, ir a repararla. Se afecta a otra parte de la operativa. Nadie se queda sin luz porque hagamos un paro. Así que eso me parece importante aclararlo.
Y bueno, y después, a ver, esta discusión de las tarifas para nosotros es fundamental darlas. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos la posibilidad de darla porque tenemos una empresa que es estatal y pública, que es la UTE, ¿tá? Que ha aportado desde el año 1912 hasta ahora, ha aportado enormes recursos, no solamente financieros, económicos, sino, estamos hablando, ha generado conocimiento, ha generado infraestructura, ha invertido en una cantidad de áreas en lo que es el país y ha ayudado, ha sido un componente muy importante en la construcción del Uruguay que hoy tenemos. En ese sentido, hay una parte fundamental que es el tema de las tarifas. ¿Cómo se sustenta todo eso? Y siempre la tarifa está relacionada con el tipo de empresa que querés o con el rol de empresa pública que querés. Entonces, nosotros entendemos que acá tenemos un problema muy grande sobre la mesa. La discusión de las tarifas no es simplemente ver cuánto recauda UTE, si es cara o barata, si compararlo con la región. Creemos que esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo es, tenemos la gran ventaja de tener una empresa estatal y pública y tenemos la necesidad de discutir el marco tarifario para que desde ese marco tarifario poder generar incidencia real en el desarrollo de la vida del país. ¿A qué me refiero con esto? Hasta el año 77, que es el año en el cual se crea la Ley Nacional de Electricidad, sí, la UTE transitó varios modelos tarifarios. Según la época la etapa histórica, a veces fomentando la fabricación de electrodomésticos, estimulando el consumo para comprar electrodomésticos, la industria nacional, digamos que estimulando cierto sector del área productiva, ni que hablar que hubo tarifas sociales para los sectores más complicados. Luego del año 77, en Uruguay quedó prohibida la tarifa social. O sea que ya no importaba el para qué usás la energía, para qué usás la electricidad, sino cuánto me cuesta a mí llevarte la electricidad hasta tu casa, o hasta tu negocio, hasta el lugar de consumo, que refleje los costos. Eso nos trajo una cantidad de problemas que se profundizaron en la década del 90 con la ley de marco regulatorio y que hoy en día, si bien se han hecho una cantidad de cambios y se le han buscado algunas herramientas concretas para modificar la estructura tarifaria, tenemos exactamente la misma lógica que nos dejó la ley del 77. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a una situación en la cual, primero que nada, tenemos un desfasaje enorme en los costos. Los grandes consumidores pagan la tarifa al kilovatio hora, ¿no? En pesos, en términos reales, lo pagan a la mitad de lo que lo paga la gente en su casa. ¿Tá? La tarifa residencial tiene el kilovatio hora al doble de lo que lo tienen los grandes consumidores. Y sin embargo, son casi equitativos los niveles de consumo entre los grandes consumidores y los residenciales. Entonces ahí tenemos una forma, en esta estructura de tarifa, estamos entendiendo que hay un subsidio indirecto, ¿tá? Subsidio quizás no sea la palabra técnica más adecuada, pero hay un subsidio indirecto, le digo esto para explicar, para poder lograr financiar la tarifa a los grandes consumidores. Y si es caro o barata la tarifa, y lo que tenemos que entender y en ese aspecto concreto, ¿no? Dale. Porque para entender, porque cuando se plantea que el subsidio corre para los grandes consumidores, en desmedro de lo que podría llegar a ser la ayuda a la residencia, a la casa de familia, ¿no? Donde más lo sentís. Tiene una lógica y está en esa Ley Nacional de Electricidad que tú planteás. Porque, bueno, tiene que ver justamente con la modalidad de consumo. No es arbitrario. ¿Eso es lo que quieren cambiar? Modalidad de consumo y también los costos de llevar la energía a ese lugar. ¿A cuánto lo lleva y a cuánto lo consumen? ¿A puerta de tu casa o a un mayorista, digamos, una empresa grande? Sí, nosotros creemos acá que la discusión de fondo es discutir la estructura. No, pero ¿cómo invertís eso? Ahí va. Es justamente la estructura tarifaria, la lógica tarifaria del Uruguay hoy por hoy no permite desarrollar políticas específicas destinadas, por ejemplo, a estimular determinado área de la producción, atender especialmente a sectores o regiones del país que vos querés potenciar, atender a los sectores más complicados económicamente para poder acceder en condiciones reales, no enganchados, sino en condiciones reales de sustentabilidad, de continuidad y calidad del servicio. No te está permitiendo hoy por hoy la estructura tarifaria poder generar esas políticas sociales y productivas para poder, digamos, pensar entre todos un poco mejor la cosa. En realidad, que UTE no haya inspeccionado nunca los enganchados, que recién lo haga el Ministerio del Interior como parte de sus megaoperativos, ¿no es una manera de haber hecho política social disfrazada?
Es que en realidad voy saltando de tema en tema, UTE siempre trabajó el tema pérdidas, y creemos que si bien falta muchísimo, en los últimos años se ha logrado una política de inclusión social que ha sido la estrategia más adecuada, la que más resultado ha dado para poder, digamos, combatir el tema de los enganchados, ¿no? Pero yo me quería quedar con un par de cosas. Simplemente que hay varias cosas para plantear. Sí. Primero, hoy por hoy los costos de compra de energía de UTE son enormes. La UTE gasta muchísima plata en compra de energía. Es verdad, ya no teníamos la necesidad de importar hidrocarburos, de importar petróleo para poder prender las centrales térmicas, que son carísimas, que sabemos que siempre aparte estás expuesto a vaivenes de precios internacionales que no los manejás ni por cerca, y eso era algo que era muy importante. Y segundo, bueno, ni que hablar que generar con full oil no es lo mismo que generar con energías renovables que no están agrediendo al medio ambiente, ¿no? El cambio de la matriz energética era fundamental en este país, fundamental. Ahora bien, la modalidad en que se hizo determinó que nosotros aprovechamos algunas partes. La parte amigable con el ambiente, ni que hablar, ¿tá? Si bien tiene sus problemas, pero lo dejaremos para otro momento. Pero hay una parte que es el tema de la independencia, la soberanía energética. La gran mayoría de las inversiones, salvo el 11% del parque generador eólico, el 11% es lo único que es de UTE. El 89% es privado. Y en su gran mayoría bajo modalidades de contratos que fueron la forma de que se encontró de estimular a que venga la inversión extranjera para poder hacerlo, porque en su gran mayoría son inversores extranjeros, salvo las experiencias de pequeños inversionistas, etcétera, en lo cual la UTE está comprometida durante 20 años a comprarles el 100% de la energía producida, aunque no se necesite. O sea, nosotros podemos tener las represas rebosantes de agua, se han tenido que abrir las compuertas, dejar tirar agua, o sea, tirar agua sin generar, porque estamos obligados a comprar por los contratos la primera energía a ser despachada, que es la energía de los generadores privados. Eso a la UTE le trae un costo enorme. Simplemente para comparar situaciones, en el modelo anterior, sin las energías renovables instaladas, sin la eólica en particular, porque la hidráulica hace muchos años que está. Podías tener que pagar 1.200 millones de dólares en un mal año, comprando energía. Hubo años de sequía en que la UTE tuvo que pagar casi el 70% de sus costos fue para comprar petróleo. Hoy eso no pasa. Y hubo años con mucha agua en los cuales la estructura de costos, abastecer de energía, era el 28%. Hoy, con esta modalidad de contratos que tenemos hoy de privatización del parque generador, la UTE, por más año bueno en cuanto a agua, no va a bajar nunca sus costos del 40%. Podrá ir para arriba, porque siempre lo térmico tiene que estar, porque como al no ser potencia firme las energías eólicas, siempre tiene que tener una central térmica de respaldo. Por algo la gran obra esta del ciclo combinado que se está haciendo, propiedad de UTE, que ya tiene una parte y el ciclo combinado ya está próximo a finalizarse, se necesita un respaldo térmico. La estructura de costos en la generación no ha bajado por el modelo de contratos, no porque la generación eólica sea... No por la matriz en sí, sino por la forma en que se implementó mediante... El estímulo financiero que se dieron a los privados. Hacemos una pausa y ya venimos.